Y para aclararnos todas estas dudas acerca de este alimento, los huevos, nos acompaña Alicia Ramírez. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Alicia? Encantada de estar aquí como siempre. Ya casi fin de semana. Ya es jueves y el cuerpo lo sabe, Sí, ¿verdad? Queremos conocer, porque hemos crecido comiendo esto normalmente en las mañanas, ¿no sé ustedes? Sí, Claro, es muy bueno. sí. Pero escuchamos de Desayuno, todo. ¿no? Exacto. Escuchamos teoría. mucho alrededor de este alimento, que si comerlo en exceso, que si comerlo crudo no, que si comerlo cocido tampoco. Por favor, cuéntanos. No, bueno, como cualquier alimento, es un alimento que tenemos que tener una medida. Es decir, no podemos estar nuestra alimentación basada siempre en puro huevo, puro huevo. Claro. Pero este tema de verdad es tan importante porque el huevo es un alimento con un valor nutrimental impresionante. Nos aporta una calidad proteica, por ejemplo, de alto valor biológico. Es decir, sabemos que las proteínas no todas tienen la misma calidad. Sí. Ajá, su contenido de aminoácidos no es igual. Pues resulta que el huevo tiene la proteína de más alto valor biológico y además es una proteína muy económica, muy fácil de preparar, muy versátil, muy dinámica y es bajo en calorías. ¿Qué ha pasado? Que se ha desvirtuado la información en relación al huevo y ahora muchas personas piensan que es un alimento inadecuado. Es más, hay muchas mamás que a los niños les dan el huevo sin la yema, cuando la yema tiene una gran cantidad de nutrimentos, incluyendo vitaminas, proteínas. Entonces, es un alimento que debe de formar parte de nuestra alimentación. Sí. Oye, Alicia, pero también hay madres de familia que por, no sé, los doctores, los pediatras, prohíben a ciertas etapas tempranas en los niños el consumo del huevo porque produce alergias y no sé qué tanta. ¿Esto es en realidad Es correcto, cierto? sí. Como todos los alimentos, cuando nosotros empezamos la alimentación diferente a la leche, esto se llama alimentación complementaria, antes se llamaba ablactación, para que no generemos alergias en los niños, tenemos que tener un programa. Entonces, los niños, hasta que cumplen un año, deben de comer huevo y a partir de ahí ya lo pueden comer. Y ya de no hay manera problema. cotidiana. Y ya no hay problema. Si lo damos antes, podemos originar en este niño alergias cuando sea más grande. Oye, Alicia, pero entonces, ¿por qué este mito de separar la clara de la yema? Bueno, hay una Mucha razón, gente lo hace, hay ¿eh? una razón Porque muy me sube importante. el colesterol, Me sube el colesterol. mamacita. No, ¿a poco no? Ese es el punto. Este es el punto, justamente. El huevo es un alimento que tiene colesterol. Entonces, no es una cantidad altísima, sí es importante, tiene 205 miligramos por pieza, una pieza más o menos de 50 gramos. El tema es que muchas veces pensamos que la cantidad de colesterol va en relación a lo que ingerimos. Ahora ya sabemos que no es tan culpable el huevo de este tipo de circunstancias, porque solamente el 15% de este es utilizado, es absorbido. Entonces, no vamos a satanizar el huevo. Evidentemente, sí es importante tener un control. Y ojo, en aquellas personas que tienen tendencia a tener el colesterol elevado, sí es importante controlarlo. Comer las claras, porque las claras tienen un aporte proteico también muy importante. Ok. Claro. ¿Me explico? Sí. Pero definitivamente yo quiero insistir en esto, que la yema, o sea, el huevo completo lo tenemos que comer. O sea, si no tenemos ningún tipo de padecimiento, lo tenemos que comer. ¿En qué cantidad sería apropiado y cuántas veces a la semana? Bueno, Sí. mira, actualmente ya los últimos estudios te dicen que incluso lo puedes comer diario, ¿no? Ajá. 1, 2 máximo. Ahora, muy importante, ¿cuál es el problema? A veces no es tanto el aporte que te da el huevo en cuanto al colesterol, sino con lo que no lo comemos. ¿Con qué nos comemos? Bueno, Con chorizo. Sí, ¿cómo lo con hacemos tocino. también? Con tortillas fritas. Con tortillas. Sí. Entonces, Sí. a veces pensamos que el huevo es un alimento muy pesado. Bueno, es que si me lo como con un plato de chilaquiles abajo con crema o me lo estoy comiendo con chorizo, evidentemente se sube el colesterol. Muy rico, Pero fíjense, les voy a dar un dato. El huevo tiene tan solo 80 kilocalorías. Entonces es un alimento que nos da una muy buena alimentación, es ligero, nos puede dar aporte proteico, vitamínico, que es muy importante, a un bajo costo y es versátil, no se tiene que comer siempre de la misma manera. No podemos sustituir todo el resto de las proteínas con los huevos, ¿no? Eso tiene que ser balanceado. No, o sea, nosotros recomendamos también el consumo de carnes en general también, y también tenemos proteínas vegetales que si las combinamos con un cereal, pues nos dan un mejor aporte proteico, pero definitivamente el huevo tiene una excelente
tipo de proteína. Muy bien. Oye, Alicia, para todas las personas que hacemos ejercicio, Ajá. por lo general también te mandan, pues, comer pura clara. Tú acabas de decir que hay que consumir el huevo completo, pero para la gente que hacemos ejercicio, el consumo de proteínas tendría que ser más alto, ¿no? Bueno, Y pues, te compras ya tus Egapacks que venden en el súper, ¿no? De pura clara. Que a ti te encantan. Y ya nada más la echas al Es sartén. que y está ya facilísimo eso, desayunaste. No batallas. ¿Está bien hacerlo Bueno. así o no? Bueno, te voy a platicar algo. No solamente debemos de comer muchas claras, y esa recomendación es errónea. Hay personas que se comen 10 claras juntas. Sí. No, es ¿Es muchísimo, demasiado? es demasiado. O sea, no podemos ningún alimento, ninguno, llevarlo en cantidades elevadísimas. Entonces, Sí. el tema de comernos 10 claras juntas no es una buena recomendación. No, bueno, No, no, no. Ahí sí que cuando aplica me el de vean que todo en exceso con un hace daño. penacho aquí. Todo en exceso nos hace daño, todo en exceso nos hace Claro. daño. Y el que tú te comas 10 claras juntas no es una buena recomendación. Ahora, ojo, si Sí. no tienes un problema de colesterol, como ¿por qué no la yema? Claro. ¿Por qué no la yema? Esa es una de ¿Por qué las no me la grandes- venden ¿por qué así en el no? Egapac? Bueno, Porque Además es resulta rico, te venden ¿eh? el huevo. que es mucha grasa para nuestro cuerpo, ya que estamos buscando perder grasa también. ¿Es otro mito esto? Bueno, mira, el huevo evidentemente tiene grasas y Sí. esta nos permite obtener a partir de ella vitaminas liposolubles, principalmente en el huevo A, D y E. Son principalmente las vitaminas y también tiene del grupo de las hidrosolubles como del complejo B. Tiene micronutrientes como el zinc. Es de verdad un muy buen alimento. Ojo, lo tenemos que comer a discreción porque si comemos un huevo cocido, el huevo cocido es de más difícil digestión, ¿no? Entonces, A mí me encanta. ¿te encanta el huevo Sí. cocido? Bueno, por ejemplo, puede ser de más difícil digestión. Entonces, un huevo tibio, un huevo poché, puede ser Es mejor más opción. ágil. Oye, bueno, yo por ejemplo que yo soy un huevo fan, así me declaro y me encanta estar comiendo huevos. Ay, ay, ay. Pero, por ejemplo, es un platillo que normalmente uno como que tiene el estereotipo de que es para desayunar. Sí. Y cuando yo de repente lo quiero cenar, hasta mi mamá me dice, no, mijito, es que es muy tarde, te va a quedar muy pesado. ¿Es cierto esto? O sea, ¿es mejor en la mañana que en la noche? El huevo ¿O es un igual? alimento muy versátil que lo puedes comer a diferente hora del día. Inclusive se recomienda como colación en un huevo cocido por lo portátil que es. Ok. Lo puedes cenar. Bien. Ahora, insisto, no es lo mismo que tú te comes un huevo de una manera así a que te lo cenes en un plato con chorizo. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso sí va a ser muy Obviamente importante. va a ser pesado, Va a ser pesado. Un Oye, ¿qué hay poquito del pesado. consumo del huevo crudo? Muchas veces lo hacemos, lo Excelente aplicamos en los pregunta. licuados, lo partes ahí, lo echas y órale. Y es clásico también del gym eso, de los fuerte. licuados, ¿eh? En todas las dietas te lo ponen. ¿Es sano? ¿Tendremos que cocer? Bueno, de ninguna manera podemos comer un huevo crudo. Ah. No podemos comer el huevo crudo. El huevo crudo viene la avidina, que es una proteína del huevo, con la biotina, es una vitamina, y esta proteína y esta vitamina vienen totalmente unidas. Y no las podemos utilizar, no las podemos aprovechar. La única manera de que podamos separarlas y que las podamos absorber es a través de un proceso térmico, Ok. es decir, que el huevo vaya frito, tibio, asado, pero Cocido. nunca crudo. Muy bien. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Grandísimas recomendaciones para todos en casa, que pues ya sabemos que esta es una opción muy buena para cualquier hora del día. Alicia, muchísimas gracias. No, hombre, encantada de Gracias. estar aquí como siempre, es un placer. Qué gusto que siempre vienes a acompañarnos.